Buenos días chicos, buenas tardes chicos. Bueno, comenzamos con la clase número 7. En esta clase vamos a hablar de arreglos, específicamente de arreglos unidimensionales, y esto se corresponde con la unidad número 6, versión 1, que está en el marco teórico de la cátedra. Bien, vamos a hablar de la introducción, vamos a hacer una introducción a las estructuras de datos. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con datos de tipos simples. Hemos visto los numéricos, que son los enteros o reales, los boolean, los char, y hemos mencionado por arriba, que ya vamos a profundizar, tipo enumerado y subrango. Hay veces que se necesita trabajar con información que está relacionada entre sí. Por ejemplo, las notas de los alumnos de una comisión o las temperaturas de una determinada ciudad a lo largo del día. Y entonces tenemos una gran cantidad de datos a procesar que están relacionados entre sí y los queremos tener almacenados mientras dura la ejecución del programa. Bien, vamos a ver un ejemplo de por qué es interesante esto. Tenemos que almacenar, por ejemplo, las 30 notas de una comisión para luego procesarlas. Se las debería almacenar en muchas variables simples, por ejemplo, distintas 30 en este caso. Si venimos trabajando como hasta ahora, tenemos, si tuviera que almacenar una nota, una variable que llamamos por ejemplo n1, si tuviera que almacenar dos notas, necesitaría dos variables, n1 y n2 con dos nombres distintos. Si tuviera 30 notas, necesitaría 30 variables distintas, n1, n2, n3 y así hasta 30. Este sería un manejo de la información muy tedioso y, por ejemplo, si tuviera que ingresar las 30 notas, tendría que decir ingresar N1, N2, N3 y así enumerarlas hasta N30. Bueno, por sugerencia de algunos alumnos, en esta clase nos van a acompañar los dibujitos de Bob Esponja. Para simplificar este problema, existe el tipo estructurado, específicamente el arreglo o array. Para manejar la información de una forma más sencilla, existe el tipo de dato arreglo. El tipo de dato arreglo es un conjunto de elementos almacenados en la memoria central de la computadora, que significa que cuando yo termino de ejecutar el programa estos datos se pierden, guardados en forma adyacente uno al lado del otro, que contiene información y que es manejada en forma estructurada. A cada uno de esos elementos puedo acceder mediante el nombre del arreglo y un subíndice. Ahora lo vamos a ver con más claridad. Se puede decir que el arreglo es una variable subindicada. Arreglo, vamos a ver una definición. Una definición pero que se entienda con nuestras palabras. Un arreglo, vector o matriz, es una secuencia de posiciones o localidades de la memoria central a las que se puede acceder individualmente y directamente, que contiene datos que son todos del mismo tipo y pueden ser seleccionados individualmente mediante el uso de índices o subíndices. Acá yo tengo dibujado un arreglo que tiene de nombre n, tiene 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, 30 elementos y hay contenidos guardados en cada una de esas celdas un número de tipo real. Entonces, ¿cómo puedo definir? Y lo vuelvo a decir, n es un arreglo. Pues bien, ¿por qué n es un arreglo? Es un conjunto de elementos. Todos son del mismo tipo, al que se le asocia un nombre y se referencia a cada uno de sus elementos mediante el nombre y la posición que ocupa en el arreglo entre corchetes. Por ejemplo, el cuarto elemento es n, nombre del arreglo, corchete 4. Cierro corchete. Y estoy haciendo referencia al contenido de este lugar, que es 4,5. Vamos a ver algunas características. Los tipos estructurados están siempre construidos a partir de otros datos más simples. En el ejemplo, el arreglo contiene datos simples reales, es decir, está construido a partir de datos reales. ¿Cómo lo maneja la computadora? El arreglo está guardado como una secuencia de localidades o posiciones de memoria consecutivas. Cada elemento ocupa un lugar de memoria y todos estos están almacenados uno al lado del otro. A mí no me importa cómo están almacenados en la memoria. Yo sé que están almacenados en forma de columna, están almacenados uno adentro del otro.
Independientemente de eso, yo tengo que saber cómo lo voy a procesar, a imaginar y a graficármelo yo. Independientemente de cómo estén almacenados, nosotros los podemos representar o como una fila o como una columna. Entonces, si yo acá tengo un arreglo de 4 elementos, lo puedo dibujar así, uno al lado del otro en forma de fila o uno al lado de otro en forma de columna. El arreglo es un tipo estático. Cuando se habló de tipos de datos, se vio la diferencia entre tipos estáticos y tipos dinámicos. Una estructura es estática si la cantidad de elementos que contiene es fija, es decir, la cantidad de memoria que se utiliza no varía durante la ejecución del programa. En cambio, una estructura dinámica eh, eh, es dinámica si el número de componentes y por lo tanto la cantidad de memoria que ocupa varía durante la ejecución del programa. El tipo de dato arreglo es estático, es decir, que se define de antemano, antes de usarlo, la cantidad de elementos que tiene. Y eso se lo hace en la declaración. Por lo cual, en tiempo de compilación quedará definido el tamaño de la estructura. La cantidad de memoria disponible dependerá entonces de la cantidad de elementos que tiene y del tipo de dato que se almacena. Sabemos que no es lo mismo el tamaño que se le designa a un entero, a un real, a un boolean, etc. Bueno, volvamos al ejemplo, que hemos representado como una fila n de 30 elementos. Este elemento, por ejemplo, es el n sub 3, n corchete 3 cierro corchete. ¿Cuántos subíndices o índices necesito para identificar a un elemento del mismo? Fíjense, entre corchetes, ¿cuántos números hay puestos? 1. Bueno, por eso decimos que este arreglo es un arreglo de una dimensión. En este caso, 1. Significa que es un arreglo de una dimensión o vector. Es decir, necesito un subíndice para identificar a un elemento del arreglo. Los arreglos pueden ser de distintas dimensiones. Vamos a ver más adelante de 2 y más dimensiones. La dimensión indica la cantidad de índices necesarios para acceder a un elemento del arreglo. Al arreglo de una dimensión se lo llama vector, al arreglo más de una dimensión se lo llama matriz. Arreglos de una dimensión o vectores. Esta definición se complementa con la que vimos antes. Arreglo de una dimensión o vector es un conjunto ordenado y finito de elementos, todos del mismo tipo, es decir, son homogéneos, al que se le asocia un nombre colectivo y se puede referenciar a cada elemento mediante un subíndice que indica la posición dentro del conjunto. Repetimos, el arreglo es finito. Se debe especificar la cantidad de elementos en la declaración, es decir, antes de usarlo. El arreglo tiene un nombre, al que se asocia un área de memoria fija y consecutiva del tamaño especificado en la declaración. Todos los elementos del arreglo tienen que ser del mismo tipo. Y se puede referenciar a cualquiera de los elementos del arreglo mediante el nombre del arreglo, indicando entre corchetes el subíndice o índice del mismo, que es la posición que ocupa dentro del conjunto. La siguiente figura presenta en forma gráfica la estructura de un vector de n elementos. El vector v con muchos casilleros. ¿Cuántos? N, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento n-1, elemento n. Posición relativa, posición 1, posición 2, posición n. En el arreglo, la forma de hacer referencia a alguno de sus elementos es a través del nombre del arreglo y la posición que ocupa, como ya hemos dicho. Entonces, la forma general es nombre, corchete, posición. Posición, esto es muy importante, es una expresión. Puede ser una constante, una variable o una operación que devuelva por resultado un valor y de tipo ordinal. No puede ser real. Y designa la posición del elemento dentro del arreglo. Por ejemplo, fíjense, el elemento 3. Yo podría decir v corchete 3, 3 en este caso es una constante, o podría decir v sub 2 más 1. ¿Qué hace la máquina? Evalúa 2 más 1, me da por resultado 3, es lo mismo que esto. Bien, acuérdense que cuando, y es algo nuevo que ustedes van a ver ahora, este 3, el subíndice, no va más chiquitito abajo como lo hacen en análisis o en álgebra.
tiene el mismo tamaño y la misma jerarquía que la letra V. V, corchete, 3, cierro corchete. ¿Cómo se declara en Pascal? Nosotros tenemos que recordar todo lo visto en la unidad 3, que ustedes lo estudiaron en el apunte cuando vieron programa Pascal. Hay primero una cabecera y luego una sección de declaraciones y definiciones. En esa sección de declaraciones y definiciones está la sección type y la sección var, que es la que vamos a usar acá. La declaración de un arreglo se puede hacer de muchas maneras. En este caso vamos a ver dos tipos distintos de declarar un arreglo. Primero, directamente en la sección var. Nombre del arreglo, dos puntos, array, palabra reservada, entre corchete, el tipo del índice, of, tipo de elemento. Tipo de índice es de cuánto a cuánto van los elementos, las posiciones. Tipo de elemento es el contenido. Ahora lo vamos a ver. Yo lo puedo hacer de una segunda manera. Utilizo la sección type, que es la manera más correcta de usarlo y más completa, donde se define primero el nombre del tipo del arreglo. Luego la palabra array, entre corchetes también tipo de índice, of, tipo de elemento. Pero fíjense, la variable se declara siempre en var, o sea que el nombre del arreglo va en var. Dos puntos que aprovecho, y ya que tengo definido el tipo, en este caso, porque este tipo que es nombre es un array del tipo índice of tipo elemento y lo puedo poner acá. Entonces digo que el nombre del arreglo, dos puntos, nombre de tipo. Me estoy salteando este paso y me quedaría lo mismo que esto. Pero en este caso vamos a decir que el tipo tiene un nombre. En este caso tengo un tipo anónimo. Declaremos el arreglo n. El arreglo n, si lo hacemos de la primera manera, voy a decir var n es un array 1, 2.30. Este es el tipo de índice, tengo de 1 a 30 elementos. Fíjense que acá es 2 puntos, la sintaxis me dice que es 2 puntos, porque esto es un subrango de los enteros, va de 1 a 30. Of real, ¿por qué? Porque el tipo de elemento es real, punto y coma. Si lo hago usando la sección type, tengo type, tipo n. Si la variable se llama n, al tipo del arreglo n le tengo que poner otro nombre. Pepe, Juan, tipo n, lo que se les ocurra. En este caso puse tipo n y lo defino como un array 1, 2.30 of real. Entonces la variable que sí se llama n, fíjense, n, dos puntos será de tipo n. Este tipo n estuvo definido acá arriba. Acuérdense que estos son 2 puntos, no es punto suspensivo, porque estamos hablando de un subrango. Un subrango es una porción de un rango ya definido, un rango estándar ya definido. En este caso es una porción de los enteros. Veamos algunos ejemplos. Acá tengo un arreglo A que está compuesto por 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y sus componentes son de tipo real. El cuarto elemento, por ejemplo, ¿cómo lo identificamos? A corchete 4. Cada elemento del arreglo, esto es importante, se puede procesar como si fuese una variable simple, porque ocupa una posición de memoria. Veamos algunas maneras, algunos procedimientos que vamos a utilizar. Almacenar el valor 66.7 en la segunda posición del arreglo. Bueno, ¿cómo se lo hace? Se hace una sentencia de asignación. A sub 2, flecha, se le asigna el valor 66.7. ¿Qué significa? Que si acá yo tenía otro valor, se pisa el 21.6 y queda almacenado el 66.7. Una sentencia común de asignación. Vamos a ver otra cosa que podemos hacer. ¿Qué dice acá? Mostrar por pantalla el contenido del quinto elemento. Si yo no les dijera nada, ¿cómo harían ustedes? Primero es una sentencia mostrar. Mostrar. Luego paréntesis. ¿Qué hay que mostrar? A sub 5. Cierro corchete, cierro paréntesis. Fíjense una cosa. Acá lo que estoy haciendo es mostrar el contenido del quinto elemento del arreglo A. El quinto elemento del arreglo A. Las variables subindicadas siempre van con corchete índice de la posición o índice.
Entonces acá me estaría mostrando el valor 22.0. Bueno, ¿qué hace lo siguiente? Fíjense, acá tengo un sectorcito de un algoritmo. K recibe el valor de 2 y dice mostrar A, corchete, K por 2. Cierro corchete, paréntesis. O sea que tengo que mostrar A sub K por 2. ¿Qué hace la máquina? Primero evalúo esta expresión, que es una expresión aritmética. ¿Cuánto vale K? 2. Por 2, 4. ¿Qué significa? Que voy a mostrar A sub 4, este valor. Bien, vamos a hacer la declaración de este arreglo en Pascal de una tercera manera también. La primera, var a, nombre del arreglo, array 1, 2.5 of real. Acuérdense que array y of son las palabras reservadas. Y lo estoy haciendo directamente en la sección var. Pasemos a la segunda forma donde usamos la sección type y sección var. Type. En este caso defino el tipo del arreglo con un identificador que se llama tipo A. Tipo A, ¿qué es? Es un array. En la sección type acuérdense que va a 2 puntos. Array 1, 2.5 of real. Var A, o sea, el arreglo A, ¿de qué tipo es? Tipo A, porque lo acabo de definir acá arriba. Bien, y ahora defino otra cosa, lo declaro de otra manera distinta. Uso la sección type, pero para definir el rango, es decir, el tipo del índice. Rango igual 1, 2.5. Esto es un subrango de los enteros. Entonces, voy a la sección var, fíjense que acá no usé este type. Voy a la sección var y digo A es un array y entre corchetes pongo rango, ya que lo tengo definido arriba, of real. Siempre en Pascal lo que uso tiene que estar definido previamente, así como las variables en un chapín, cada variable que uso tiene que estar definida previamente. En la parte de declaraciones y definiciones todo tiene que estar declarado o definido previamente. Fíjense, A es el nombre o identificador de la variable arreglo. Tipo A, importante, nombre o identificador del tipo del arreglo. Rango es el nombre o identificador del tipo del índice del arreglo. Todo esto ustedes léanlo muy tranquilamente del apunte, que está muy bien explicado. Bueno, ¿cómo ingresar datos a un arreglo? Nosotros habíamos visto que era muy tedioso si yo, por ejemplo, tengo 30 elementos y tengo que ingresar uno a uno, ingresar N1, coma N2, coma N3, hasta coma N30. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera sencilla usando arreglos. Nosotros ya sabemos que el índice es una expresión que devuelve por resultado un valor. Si yo quiero ingresar 5 valores, fíjense, yo sé que tengo que hacer 5 ingresar, entonces puedo usar una estructura para y digo para i de 1 a 5 bajo ingresar a sub i. Fíjense, ¿cuánto va a valer la primera vez i? Si estuviéramos en clase, le doy tiempo para que piensen. 1. Bien, entonces bajo e ingreso a sub 1. En ese momento el usuario ingresa un valor y se guarda en la posición 1 del arreglo. A sub 1. Sube y ¿cuánto vale? 2. Bajo. Se ingresa un valor en A sub 2. Subo. I vale 3. Bajo. Se ingresa un valor en la posición 3, en A sub 3. Y así hasta hacerlo 5 veces. Ahora, una vez que yo termino de ejecutar esto, ¿qué significa? Que A queda con todos los valores ya guardados. No los pierdo. Están guardados ahí hasta que se termine la ejecución del programa o que yo los modifique. Entonces, la variable de control del para i toma todos los valores entre 1 y 5, como acabo de decir, por lo cual se ingresarán datos a todos los elementos del arreglo, a sub 1 a la sub 5. De esta manera se recorre a todo el arreglo de una manera muy sencilla. Yo les podría hacer ahora una pregunta. ¿Qué pasa si yo quisiera ingresar datos a un arreglo que tiene 100 elementos? Con solamente cambiar este 5 por 100, esto ya me sirve. ¿Se dan cuenta de la utilidad? Si estoy hablando del ejercicio de 30 elementos, en lugar de hacer
enumerar los 30 valores, pongo para i de 1 a 30, chao, se ingresan los 30 elementos. Entonces, se ha visto que se puede recorrer a todo el arreglo o se puede trabajar directamente con algún elemento del arreglo en particular y de una manera muy sencilla. Vamos a ver otro ejemplo, otra declaración. Por ejemplo, tengo un arreglo que se llama Pepe, que tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Vemos que el contenido es entero y el tipo del subíndice es char. Va de la A a la D. A, este es el elemento Pepe sub A, este es el elemento Pepe sub B, este es el elemento Pepe sub C y este es el elemento Pepe sub D. Entonces, vamos a declararlo. Primero en la sección var, Pepe, que es la variable identificador de variable, es un array. El tipo del índice es de A, D, de A a D, of integer. Si lo hacemos usando la sección type, voy a definir el tipo de Pepe. Tipo Pepe igual un array que va de A a D, el subíndice of integer. Y la variable Pepe, entonces no voy a poner todo esto. ¿Por qué? Porque ya tengo definido su nombre, pongo tipo Pepe. ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, vamos a la práctica número 3, arreglos unidimensionales. Vamos a ver el ejercicio número 1. Bueno, a ver, vamos a pensar acá cómo nos ayuda Bob Esponja. Dado el siguiente ejemplo, ingresar 30 elementos enteros en un arreglo y luego mostrarlos. El ejercicio me dice, tengo que guardar 30 valores en un arreglo de tipo entero y luego los tengo que mostrar. Y acá me está dando dos soluciones, dos algoritmos, y me pregunta acá, fíjense, ¿qué diferencia encuentra con el siguiente algoritmo? Vamos a analizar el primero. Para i de 1 a 30, leer b sub i. Se cierra este para, se agota este para y se ingresaron los 30 valores al arreglo B. Luego dice, para i de 1 a 30, mostrar b sub i. ¿Qué significa? Que acá, cuando i vale 1, se muestra b sub 1, cuando i vale 2, se muestra b sub 2, o sea que acá estoy mostrando los 30 valores del arreglo B. ¿Cuál es la diferencia con este segundo algoritmo? Hay un solo para i de 1 a 30 y dice leer b sub i y a continuación mostrar b sub i. Cuando i vale 2, leo b sub 2, muestro b sub 2. Cuando i vale 3, leo b sub 3, muestro b sub 3. ¿Qué podemos decir? ¿Qué diferencia hay entre estos dos algoritmos? Pensemos. La diferencia es que en esta primera resolución ingreso los 30 valores, luego muestro los 30 valores. En cambio acá, ingreso uno, lo muestro, ingreso otro, lo muestro, ingreso otro, lo muestro, y así los 30 elementos. Bueno, yo les puedo preguntar, chicos, ¿cuál de las dos soluciones está bien o es la mejor? Depende. No podemos decir que ninguna es la mejor. Todo depende de qué me pide el usuario, qué me pide el enunciado, qué me pide el que quiere que yo le resuelva este ejercicio. Los dos hacen lo mismo, ingresan y muestran. Pero acá todo junto el ingreso, todo junto la salida y acá en forma alternada. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 de la práctica 3. Dice, ingresar 20 elementos de tipo real en un arreglo y realizar la suma de los mismos. Utilizar los procedimientos carga y suma. Bueno, nosotros ahora primero lo vamos a resolver sin usar procedimientos por ahora. Luego sí vamos a usar procedimientos a su programa. Aclaración. Primero se ingresan todos los elementos al arreglo y luego se realiza la suma. Bien, ¿cómo hacemos? Fíjense que acá voy a hablar de algo muy importante. Yo tengo que ingresar 20 elementos en un arreglo, entonces voy a usar una estructura para. Para i de 1 a 20, ingresar x sub i. Vamos a ver. I es una variable, que es la variable de control del para, que toma todos los valores entre 1 y 20 y está puesto acá entre corchetes. Este i, a mí lo que me importa de ese i es el valor que toma.
¿Qué valor va a tomar? 1, 2, 3 hasta 20. No me importa que se llame i. ¿Qué me importa? Que yo voy a estar guardando valores en el arreglo x. ¿Sí? ¿Está bien? Es independientemente del nombre que yo use en la variable de control. Entonces, acá tengo ingresados los 20 valores. ¿Qué me piden que haga? La suma. Para hacer la suma necesito poner un acumulador en 0. Y ahora vamos a ver este detalle. Lo tendría que haber puesto con otro color. Si estuviéramos en clase, chicos, está acá. Ustedes la ponen con otro color, con brillitos, con flujo, con lo que sea. Para K de 1 a 20. Los elementos ya están guardados en el arreglo K. No los tengo que volver a ingresar, pero sí los voy a usar. Entonces, para K de 1 a 20, hago la suma. Acum igual a acum más x sub, ¿qué pongo acá? ¿Pongo i o pongo k? Pongo k. ¿Por qué? Porque este i ya se agotó. Este i terminó de 1 a 20, ya se agotó acá. Acá yo ahora abrí un para k de 1 a 20. Entonces, ¿quién toma todos los valores entre 1, 2, 3 hasta 20 en este para? Es k. Entonces acá uso x sub k. Ustedes me preguntarán, ¿podría haber puesto acá i y acá también i? Perfectamente. Sí, da lo mismo. ¿Puedo poner distintos nombres de variable acá el subíndice? Sí. Y lo hice a propósito para que ustedes vean que no se tienen que encasillar. Que no siempre que yo maneje a x lo voy a tener que manejar con y. El arreglo sí, lo importante es que se llama x. Yo voy a manejar x, pero le puedo poner el subíndice que quiero, siempre y cuando tenga los valores adecuados. Entonces, en este para ingreso los 20 valores, pongo acumuladoras en 0. En este para acumulo los 20 valores y cuando termino, se agota este para, mostrar suma igual a acum. Acá repito, observemos que en la carga se usa la variable de control i en el primer para y en la suma se usa la variable de control k en el segundo para. Si nosotros, bueno, espero que se haya entendido. ¿Estamos bien? Si yo ahora uso subprogramas, podría decir que desde acá hasta acá es lo que yo pondría adentro del procedimiento carga. Y desde acá hasta acá es lo que pondría en el procedimiento suma. Y mostrar sería una variable, una acción primitiva. Bueno, vamos a ver cómo es la codificación de este algoritmo en Pascal. Acuérdense que ustedes tienen que volver a ver todos los apuntes de teoría que vimos y ahí, a medida que nosotros íbamos viendo las distintas sentencias, yo se las pasaba en Pascal. Recuerden, la asignación se reemplaza la flecha por 2 puntos igual. La sentencia de lectura es read o read ln, ya lo vamos a ver o lo vieron en práctica. La sentencia mostrar es write o write ln. El para es el for, el mientras es el while, el repetir hasta es el repeat until. ¿Está bien? Entonces recordemos eso y lo empezamos a usar acá. Porque ahora, a partir de ahora en adelante, vamos a utilizar el programa Pascal, vamos a codificar todo en Pascal. Entonces tienen que descargarse el Pascal, el dev Pascal, y lo vamos a empezar a usar. Y tenemos que seguir todos los lineamientos que nos da la sintaxis del lenguaje. Les recuerdo, relean la unidad número 3, donde está todo bastante bien explicado. Entonces, todos los programas en Pascal empiezan con program, luego viene el nombre del ejercicio, el nombre del algoritmo, yo le puse acá ejercicio 2, input-output, dispositivo estándar de entrada, dispositivo estándar de salida, puede no estar, punto y coma. Acuérdense que los comentarios van entre paréntesis y asterisco, asterisco paréntesis, que significa que lo que está entre asterisco y paréntesis no se compila. O sea que es un mensaje. Estos mensajes son aclaratorios para cuando uno después viene y relee el programa. ¿Qué digo acá? La primera línea de este programa es la cabecera. Esto es la cabecera de un programa. Las siguientes líneas son las declaraciones. Todo esto es la sección D y D, sección de declaraciones y definiciones. Entonces, primero usamos type. Yo uso el arreglo X. Entonces digo, tipo X es un array de 1 a 20 of real. Comentario.
Este es el tipo del arreglo, cierro. Y en la sección var declaro todo el resto de las variables. Todas las variables, perdón. Accum es de tipo real porque accum va a acumular los elementos de x. Si x, el contenido es real, el acumulador tiene que ser real. Y k, que son las variables de control del para, yo digo que son de tipo integer, también podría indicar un subrango. Y x es de tipo x que está definido acá arriba. Otro comentario, las sentencias ejecutables comienzan aquí. Significa que terminó la sección de declaraciones y definiciones. Todas las sentencias ejecutables van dentro de un begin end. Entonces, primer sentencia es un para. For i, 2 puntos igual, 1, tu 20, do, sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Read x sub i, punto y coma. Todas las sentencias terminan en punto y coma. Segunda sentencia, una sentencia de asignación. Accum se reemplaza la flecha por el 2 puntos igual, 0, punto y coma. Tercera sentencia, una sentencia para. For k, 2 puntos igual, 1 tu 20, do. Accum, 2 puntos igual, accum más x sub i, punto y coma. Última sentencia, write, la suma es, cierro apóstrofo, coma, accum. Acá no va punto y coma porque estoy adelante de un end, aunque algunos compiladores les acepta poner punto y coma acá también. Fíjense, como yo acá tengo una sola sentencia dentro del para y acá también, no necesito poner un begin end para que las encierre. Entonces, acá tengo hecho la codificación de este algoritmo, la codificación en Pascal. No se preocupen, esto lo vamos a ir viendo de a poco, van a tener que aprender un lenguaje que es similar al Python que ustedes ya vieron y vamos a seguir usando el Pascal de acá hasta el final de la cátedra. Lo importante es que ahora aprendamos bien, ahora que ya saben todas las estructuras, lo que es un arreglo. Un arreglo es un conjunto de elementos, todos del mismo tipo, que tiene un nombre y accedo a cada uno de ellos mediante un subíndice. Cuando esto se termina de ejecutar, pierdo los valores que tengo en x. Es decir, x tiene valores mientras estoy ejecutando acá. Cuando salgo del programa, desapareció x. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Repasen todo, estudien todo, pónganse a punto con todos los ejercicios, sigan repasando y vamos a seguir haciendo ejercicios de arreglos unidimensionales y después vamos a pasar a los arreglos de 2 o más dimensiones. Bueno chicos, me despido, que tengan una buena semana y bueno, que les sea sencillo esta parte de arreglos que es una parte muy interesante. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Nos vemos la que viene.